Buenas noches. Hoy nos toca hablar sobre isquemia arterial aguda en extremidad inferior. Yo soy el doctor Felipe Gavilán, cirujano vascular de periférico, eh, y seguimos con las clases. La isquemia arterial aguda es una disminución de la perfusión de sangre dentro del límite crítico de horas en donde el tejido va a una necrosis irreversible en un tiempo superior a 8 o a 12 horas. Esto es un poco variable dependiendo de la cantidad de masa muscular y de la edad del paciente. 8 horas suele ser el paciente más joven, 12 horas suele ser el paciente más anciano. Entre las causas tenemos las embolias de origen central, como habíamos hablado, podría estar relacionado esto a tumores vasculares, como sería el mixoma auricular, infarto, zonas de hipoquinesia o aquinesia, donde se forman coágulos, sobre las válvulas en el proceso infeccioso, que esto emboliza. Los periféricos se suelen deber a trombosis local en vasos predispuestos. En este caso, las vasculitis, las colagenopatías producen trombosis. Las vasculitis, por darle así una idea, una vasculitis sería una tromboangitis obliterante, como la enfermedad de Leo-Werger. Las colagenopatías en el lupus, en la artritis reumatoide, que son los más conocidos. En esto hay nosotros le llamamos un síndrome antifosfolípido que produce un marcador llamativo, y esto es motivo de anticoagulación. Es decir, si una vez que se diagnostica, se debería tratar. La infección antes era una de las causas de trombosis también. Las trombopatías, como habíamos hablado, las déficit de proteína C, S, antitrombina 3, por citar algunos, los procesos inflamatorios en general, la radiación. Los accidentes de placa en las placas de ateroma, que al subir la presión y la arteria, al no poder adaptarse al aumento de tamaño para compensar la arteria, y la placa hacer una estructura rígida, sobre todo si es una placa blanda, expone el contenido de la placa, y esto produce trombosis. el, el trauma, que vendría a ser el trauma directo, que produce también lesión endotelial o produce una disección. Y esto produce también el mismo fenómeno, la disección propiamente dicha, que se suele deber a hipertensión en un vaso predispuesto, como serían las disecciones por hipertensión, que se relaciona preferiblemente por hipertensión. Y los iatrogénicos. Tenemos los iatrogénicos, es decir, los relacionados a intervenciones médicas que son muy frecuentes. Ahora se usan muchos catéteres, se hacen muchas soluciones endovasculares actualmente, y esto tiene su riesgo siempre de causar también una posibilidad de daño. Entre la fisiopatología vendría a ser la insuficiencia de flujo brusco de sangre dentro hacia el tejido distal. El metabolismo de los tejidos casi es exclusivamente aeróbico, y esto es lo que se anula con la insuficiencia del flujo, y el proceso que se debe a la función celular debido al proceso de anaerobio, se mantiene la integridad celular por muy poco tiempo sin intervención terapéutica.
La presentación clínica de esto suele ser el dolor, que es importante. El dolor, probablemente uno de los dolores más importantes, eh, sería varias veces el dolor de muela, que es el dolor más conocido, ¿verdad? O de un traumatismo incluso, y suele ser permanente y suele ser bastante acentuado. La pérdida de la temperatura, se vuelve frío el miembro, la pérdida de pulso, que sí o sí desaparecen los pulsos, no se perciben los pulsos distales. En el trauma hay que reducir primero hay que hacer una reducción de lo que sería si hay una luxación o una fractura, hay que tratar de reducir, alinear lo mejor posible el eje del cuerpo, y con eso, si no se restablece la circulación, hay que ir a una reparación vascular. La cianosis distal es decir, el cambio de color se vuelve, además de la temperatura, se vuelve cianótico, azulado, y los signos tardíos en miembro, que tendría el empastamiento muscular, que es palpar el músculo que no reúne las condiciones, pareciera ser como si fuese, el comparativo sería como si fuese la, eh, como si fuese ¿cómo le diría? Si fuese que uno está tocando barro, es lo que impresiona el músculo barro. Y después aparece la rigidez, la parálisis, la anestesia. Estos ya son signos tardíos. Lamentablemente esto ya indicaría que llegamos tarde. El diagnóstico siempre se basa en la clínica, es decir, en estos signos que habíamos mirado, el examen físico, es en lo que se basan nosotros. Los estudios adicionales siempre son para confirmar y tener un aval legal de lo que tiene el paciente, lo que sería en este caso en el ecodoppler, que no se percibe flujo tanto en el modo color ni en el modo en el pulsado. No se percibe flujo dentro del vaso evaluado. Siempre la primera evaluación se evalúa arteria. Si la arteria no presenta cero flujo, se evalúa la vena, y si no hay flujo de vena, es una extrema urgencia porque hay ausencia de flujo arterial y venoso, que es el más grave de todos. La angiotac, que generalmente esto lleva un poco más de tiempo. Nosotros tenemos en el hospital central, mínimamente tendría que tener un laboratorio de evaluar si sus riñones están en condiciones. Esto requiere más tiempo y no suele, si es un evento agudo y llega ya dentro de lo que sería el, el tiempo límite del paciente. Nosotros no hacemos este estudio ni la arteriografía, pero es lo indicado si estamos dentro del tiempo. Pero esto no debería retrasar el tratamiento, ninguno de estos tres. Y la clínica suele ser suficiente para hacer la intervención. Los diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando empezamos recién, el tejido tarda para tener la manifestación. Fíjese que en la primera hora capaz que no aparezca el dolor todavía, la ausencia de pulso es lo fundamental, e incluso la cianosis, el nervio no está sufriente todavía. Entonces es difícil establecer el diagnóstico. Se podría pensar como diagnóstico diferencial una neuropatía aguda, una hernia de disco que produce un dolor también, pero esto vendría a ser en las fases más tardías de la insuficiencia arterial o la isquemia arterial aguda. Esto es a considerar otros diagnósticos. Acá se hizo una intervención que sería
un acceso vascular se entró dentro de lo que sería la arteria y se realizó un angiotac dentro del paciente. Este es un niño, un bebé, ¿verdad? Recién nacido que necesita una intervención y acá constatamos la ausencia total del flujo dentro del miembro inferior debido a justamente a un cateterismo que tuvo la criatura, se retiró, hizo una trombosis, esto. Felizmente este se pudo intervenir y estaba todavía dentro del rango terapéutico y se pudo salvar. Fíjense, un cateterismo que nosotros hacemos con fin de tratar al paciente, a veces también podemos causar esto y hay que estar atentos siempre para evaluar esto tempranamente e intervenir. Y gracias a una intervención oportuna, esto se salva, ¿verdad? Y se evita ir a algo, a una amputación, ¿verdad? Acá está la imagen rotando, ¿sí? Ahora vamos al tratamiento, ¿verdad? Y dentro de los tratamientos están varias intervenciones que podemos hacer dentro de lo que sería la isquemia arterial aguda. El primero de ellos es la embolectomía con Fogarty, que consiste en abrir la zona, generalmente cuando es miembro inferior abrimos la femoral común y hacemos un control proximal y distal y intervenimos, metemos un catéter que tiene un pequeño balón que viene por diferentes números que vamos introduciendo, pasamos la obstrucción y estiramos el coágulo a través de eso y sacamos de la arteria. Previa heparinización tanto próxima general y hacemos esto, incluso esta intervención se hace, nosotros solemos hacer con anestesia incluso local, incluso en la cama del paciente, si el paciente está muy grave y no se puede, vamos a suponer el paciente infartó, hizo una CV, hizo varios eventos y entonces hacemos la misma terapia, ¿verdad? Y lo ideal siempre es hacer en quirófano. La otra intervención que solemos hacer es la trombolisis por sistémica o con catéter. La trombolisis sistémica consiste en inyectar dentro de la vena el anticoagulante, en este caso los dos no es anticoagulante, es fibrinolítico, lo que indicamos acá que vendría a ser la estreptoquinasa, que es lo que nosotros usamos más, y el alteplasa. El, es lo que frecuentemente acá en el mercado, ¿verdad? Esto se inyecta una dosis en la sistémica y eh, se hace el procedimiento de la terapia intensiva. La que se realiza por CT se hace con las mismas drogas, pero se instala un catéter puerto, se va con una guía y un catéter adecuado, se sube hasta la zona problema y se realiza una inyección en la zona, se entra dentro de lo que sería el tumor, dentro del vaso que sería acá en este caso el trombo y hacemos goteo particular o que inyectamos por goteo continuo con tanto la estreptoquinasa como el alteplasa, ¿verdad? El otro procedimiento es la cirugía abierta o bypass. Esto podría hacerse en combinación, es decir, hacer la tromboembolia con Fogarty, la trombolisis sistémica o por catéter y la cirugía abierta, que se podría hacer las combinaciones de los tres. Idealmente, casi siempre se intenta hacer la trombolisis sistémica como primer tratamiento que suele usar incluso en la urgencia el clínico cuando no cuenta con un vascular permanente dentro del staff y tiene que venir. Y
a veces se llega tarde y vamos a una amputación primaria, que es lamentablemente un procedimiento a seguir si es lo que se tiene que hacer. Acá está lo que les había hablado. Este es un Fogarty, por el color es de 5 French. Esto se suele usar para hacer embolectomía de lo que sería la arteria ilíaca externa, y la común es la que se suele usar esto y se suele estirar y se saca acá por el acceso que se hizo femoral. Esto también se hace en la parte distal, el miembro inferior, que se suele usar los Fogarty número 4, número 3, y se extrae los que son Fogarty largos y que tienen este mismo aspecto, pero son más chicos nomás. Es nada más. Y se retiran los coágulos a través de una incisión transversa encima de la arteria. Acá tenemos una trombolisis por catéter. En este caso, acá se ve un coágulo. Esta es la imagen del coágulo. Y esto se tromboliza. En este caso fue una trombolisis venosa. Se trajo como ejemplo, pero es la misma cosa que hacemos en arterial. Acá está lo que sería los bypass. Acá lo que pasó fue lo siguiente, fue una lesión por trauma. Este fue una lesión cortante. Yo me acuerdo bien del caso. Este fue a nivel de lo que sería el codo. Eh, Acá se produjo una sección. Este fue una botella que se rompe la botella y le clavó en esta zona, le produjo un trauma, ¿va? Y seccionó la arteria braquial y la vena braquial. Acá hicimos las reparaciones este vendría a ser la reparación arterial, y esto es las reparaciones venosas que se hicieron, ¿verdad? Estos son bypasses cortos. Este paciente no tuvo complicaciones, se fue dado de alta a corto tiempo. Después siguió por las lesiones que se produjo del nervio mediano también y nervio cubital. Eso le siguieron los cirujanos de mano. En este caso, este es un ejemplo de lo que sería un bypass. Este es el árbol arterial, no diríamos normal, pero sería lo más normal. Acá se ve la arteria, lo que sería la arteria poplitea acá. Acá lo que sería la arteria femoral superficial. Y este lado, para comparar con este lado, se realizó un bypass. Acá no existe la arteria femoral, se hizo un bypass desde la femoral superficial a lo que sería la pedia, ¿verdad? Este tuvo una complicación crónica que vendría a ser este es un pseudo de injerto, es lo que le pasó, ¿verdad? Pero para traer a modo de ejemplo de un bypass, este es un caso del Centro de Emergencias Médicas, este es un caso del Hospital Central. Y la amputación primaria. Este es un dibujo esquemático de lo que pasaría. Yo particularmente no suelo sacar de las amputaciones por ser una cosa bastante traumática. Este es de una amputación supracondila donde se corta el fémur. Vendría a ser el tercio medio y se crea esto sería una amputación en boca de pez, que le llamamos nosotros. Se reconstruye por segmento alrededor para que esto sea un buen muñón para que pueda usar una prótesis. Bueno, hoy damos por concluido lo que sería la isquemia arterial aguda y las consecuencias final que puede ser una amputación primaria. Y la revascularización tardía también, si uno pasa fuera del rango y termina la cirugía fuera del rango, también nos pasa esto, ¿eh?
vamos a una amputación primaria.